Me llamo Laura y siempre he sido muy escéptica respecto a los fantasmas y las historias de terror, pero después de lo que viví en aquel hotel, ya no puedo negar la existencia de algo siniestro y sobrenatural en este mundo. Todo comenzó cuando fui enviada a una conferencia en otra ciudad y tuve que alojarme en un hotel cercano al lugar del evento. Al principio, todo parecía normal. La habitación era cómoda, la cama era suave y el baño estaba muy limpio. Pero durante la primera noche, todo cambió. Empecé a tener sueños extraños y muy realistas. Soñé que estaba en una habitación oscura, llena de sombras y silenciosa como una tumba. Pero de repente, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y vi una figura negra y borrosa que se acercaba cada vez más. Intenté gritar, pero mi voz no salía. La figura llegó hasta mí y sentí que me tocaba, como si fuera un escalofrío que recorría todo mi cuerpo. Entonces desperté. Al principio, pensé que solo había sido una pesadilla, pero cuando volví a dormir, el sueño volvió, y esta vez fue peor. La figura negra estaba más cerca y podía sentir su respiración fría en mi cuello. Quise moverme, pero estaba paralizada. La figura me tocó de nuevo y esta vez sentí un dolor, como si alguien me estuviera apretando el brazo con demasiada fuerza. Así fue durante todas las noches que estuve en aquel hotel. Cada vez que me dormía, el sueño volvía y la figura se acercaba un poco más. Me despertaba agotada y con dolor en mi cuerpo. Intenté cambiarme de habitación, pero nada funcionó. La figura seguía ahí, acechándome. Después de aquella experiencia, me obsesioné con buscar información sobre el hotel. Sabía que algo había ocurrido allí, algo que me había hecho sentir tan vulnerable y asustada. Descubrí que aquel lugar había sido construido en un cementerio antiguo y que durante años había rumores de que el edificio estaba maldito. A pesar de mi investigación, no encontré nada que pudiera explicar lo que había pasado en esa habitación, pero una noche recibí una llamada extraña. Era una voz ronca y desconocida, que me susurraba cosas incomprensibles. Intenté colgar, pero la voz seguía ahí, hablando. De repente, se escuchó un sonido metálico y la llamada se cortó. Después de esa noche, las cosas empeoraron. Empecé a tener pesadillas cada vez más intensas y realistas. La figura negra ya no solo estaba en mis sueños, sino que la sentía en la habitación conmigo. Y cada vez que me despertaba, encontraba cosas extrañas en mi habitación, objetos que habían desaparecido y que aparecían en lugares distintos a donde los había dejado, arañazos en las paredes y unas marcas bastante extrañas en mi cuerpo. Intenté salir del hotel, pero las puertas estaban bloqueadas y no había forma de salir de la habitación. Me sentí atrapada, sola y con muchísimo miedo. La figura negra se acercaba cada vez más y podía sentir su respiración en mi cuello. Quería gritar, pero mi voz no salía. Y entonces se mostró ante mí. Era un hombre alto y delgado, con la piel pálida y los ojos hundidos en su rostro. Llevaba una capa negra y una sonrisa siniestra en los labios. Se acercó a mí y susurró algo en mi oído, algo que no pude entender. Desperté gritando, sudando y con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Miré a mi alrededor y vi que estaba en mi propia cama, en mi propia habitación. Pero algo había cambiado en mí. Ya no era la misma persona que había entrado en aquel hotel maldito. Algo oscuro y siniestro se había apoderado de mí, y ahora viviría para siempre en la oscuridad. Cuando comencé mi estancia en el hotel, me encontraba entusiasmado, emocionado por explorar la ciudad
y disfrutar de la comodidad del alojamiento. Pero no tardé mucho en descubrir que no estaba solo en mi habitación. La primera noche me desperté de un sueño profundo, con una sensación de opresión en el pecho. Al principio pensé que era una simple pesadilla, pero luego noté que la habitación estaba más fría de lo normal y que la luz de la lámpara se encendía y se apagaba sin cesar. Intenté encender la luz principal, pero no funcionaba. De repente, oí un ruido extraño proveniente del armario. Con mucho temor, me acerqué al armario y lo abrí lentamente. Para mi sorpresa, encontré que la ropa y los objetos estaban revueltos. Intenté calmarme, diciéndome que solo era mi imaginación, pero estaba seguro de que algo extraño estaba sucediendo. Al día siguiente, mientras desayunaba en el restaurante del hotel, le pregunté al mesero si había oído hablar de algún evento paranormal en el hotel. Él me miró extrañado y luego me dijo que muchas personas habían reportado experiencias extrañas últimamente, incluyendo la aparición de sombras y ruidos inexplicables. Decidí investigar más y hablé con otros huéspedes del hotel. Muchos de ellos confirmaron haber experimentado sucesos paranormales en sus habitaciones. Algunos dijeron que habían oído voces susurrándoles al oído, mientras que otros dijeron que habían sentido una presencia en su habitación. La situación se agravó la segunda noche. Mientras intentaba dormir, escuché un fuerte ruido en el pasillo. Salí de mi habitación para investigar, pero no encontré nada fuera de lo común. Sin embargo, al regresar a mi habitación, encontré que mis pertenencias estaban fuera de su lugar y algunas cuantas habían desaparecido. Comencé a sentir que algo estaba tratando de comunicarse conmigo, pero no sabía qué hacer. Decidí buscar ayuda y hablé con la recepcionista del hotel. Ella me confesó que la habitación en la que me alojaba había sido escenario de varios incidentes paranormales. Me sugirió cambiarme de habitación, pero no había más disponibles ese día. La tercera noche fue la peor de todas. Mientras dormía, sentí una mano fría agarrando mi tobillo. Me desperté de un sobresalto y vi una sombra oscura en la esquina de mi habitación. Intenté encender la luz, pero no funcionó. Me quedé en la oscuridad, con miedo de moverme. La sombra se acercó lentamente a mí, hasta que estuvo justo frente a mi cama. Era una figura oscura y amorfa que no podía definir claramente, pero su presencia era indudable. Me sentía abrumado por el miedo. Finalmente, la figura desapareció y la habitación volvió a la normalidad. Pero después de esa noche, no pude soportar estar más en esa habitación y pedí a la recepcionista que me cambiara en cuanto antes. Afortunadamente, ella encontró una habitación disponible en el otro extremo del hotel. La nueva habitación parecía mucho más tranquila que la anterior, pero seguía sintiendo la presencia de algo extraño. A menudo sentía que alguien o algo me observaba, incluso cuando estaba solo en la habitación o en los pasillos. También noté que las luces parpadeaban de vez en cuando y a veces sentía un escalofrío inexplicable. Un día, mientras me relajaba en mi nueva habitación, escuché un ruido fuerte proveniente del pasillo. Me asomé para ver si todo estaba bien y vi que la puerta de la habitación que antes había ocupado estaba abierta. Me acerqué y vi que la habitación estaba en un estado desordenado, como si alguien hubiera estado buscando algo. Me sentí aliviado de no estar allí en ese momento. Más tarde, mientras caminaba por el hotel, noté que el personal evitaba pasar por la puerta de la habitación en la que antes yo me encontraba. Decidí preguntar a la recepcionista al respecto,
pero ella solo me dijo que no era seguro hablar de eso y que no sabía nada al respecto. Pasaron varios días sin incidentes paranormales, pero seguía sintiendo la presencia de algo extraño en el hotel. Una noche, mientras estaba en el restaurante, noté que una mujer mayor me miraba fijamente. La mujer tenía una mirada extraña y muy oscura y siniestra, que me hizo sentir incómodo. Sin embargo, no dije nada y seguí cenando. Después de la cena, volví a mi habitación y me dormí rápidamente. Pero en mitad de la noche, me desperté con una sensación extraña. Sentí que alguien estaba en la habitación conmigo. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero luego vi una figura oscura y amorfa, igual que la que había visto en mi habitación anterior, al final de los pies de la cama. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. La figura se acercó lentamente a mí y sentí su aliento frío en mi cara. La mujer mayor del restaurante apareció de repente a mi lado, con una sonrisa extraña en su rostro. Su mano estaba helada y temblorosa cuando la recargó sobre mi hombro. «Te he estado esperando», dijo ella con una voz muy ronca. «Sé que estás buscando respuestas». Me sorprendió su comentario, pero no podía decir nada. Ella continuó hablando, explicando que había algo malvado en el hotel, algo que había estado allí durante muchos años. Me dijo que debía dejar el hotel lo antes posible, antes de que fuera demasiado tarde. Me quedé paralizado por el miedo, mientras ella desaparecía de la habitación. Después de unos minutos, recuperé el valor suficiente para levantarme y empacar mis cosas. Salí del hotel esa misma noche, sin mirar atrás. Desde entonces, nunca he vuelto a hospedarme en ese hotel. La experiencia me dejó marcado, y ahora sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar racionalmente. Si alguna vez tienes que alojarte en ese hotel, mi consejo es que lo pienses 2 veces antes de hacerlo. Puede que no siempre te encuentres con una mujer misteriosa en tu habitación, pero la presencia malvada que habita en ese lugar está esperando para su próxima víctima. Desde entonces, he buscado respuestas de lo que sucedió en ese lugar. He hablado con expertos de temas paranormales y me han dicho que ese lugar es conocido por tener una larga historia de actividad paranormal. Desde la época colonial se decía que el hotel estaba construido en un cementerio y que los espíritus de los muertos seguían vagando por sus pasillos. Además, se dice que en ese hotel se han llevado a cabo rituales oscuros y que algunas personas han desaparecido allí sin dejar rastro. No puedo confirmar la veracidad de estos rumores, pero puedo asegurar que lo que viví en ese hotel fue real. Desde entonces, he tratado de alejarme de todo lo relacionado con lo paranormal, pero siempre tendré la imagen de la figura oscura y amorfa en mi mente. Ahora sé que hay cosas en este mundo que son más grandes y poderosas que nosotros, y que nunca debemos subestimar el poder del mal. Si alguna vez te encuentras en un lugar como ese hotel, ten cuidado y confía en tus instintos. Y si sientes que algo anda mal, no dudes en alejarte lo más rápido posible, antes de que sea demasiado tarde. ¿Y a ti, te ha sucedido alguna experiencia paranormal en algún hotel? ¿O simplemente has sentido que alguien te observa al estar dentro de la habitación? Si es así, cuéntanos tu experiencia y compártela a nuestro correo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo video. Y si este relato te gustó, regálanos un like y déjanos tu opinión en la cajita de comentarios.